¿Tranquilo? No, lo voy a manejar, pero ahora se está grabando. Sí. No, no, paremos, no. Ahora que darle no puedo. Ya lo y ya arranco. Y banda, ¿no, Pablo? Bueno, vamos a arrancar la clase, si les parece. ¿Se escucha bien en el fondo? Sí. Bueno, un poco la idea de la clase de hoy es avanzar en un enfoque conceptual que está un poco definido en los contenidos de la materia de planificación territorial 2, vinculadas a la mirada regional, del enfoque regional, de ese nivel de complejidad que es necesario tener a la hora de planificar un territorio, y en particular el área de ustedes tiene connotaciones regionales muy claras que vamos a repasar durante la clase. Primero vamos a plantear algunas definiciones de lo que es el concepto de región, justamente. Hay muchas definiciones. Esta podría ser una, digamos, no la tomen taxativamente, pero para entender, decimos que la región es un sistema dinámico, como también lo es el sistema urbano, ¿verdad? O la ciudad. Un sistema dinámico de interacciones físicas, sociales, económicas, es decir, en función de las distintas dimensiones de análisis, compuesto por subsistemas natural, productivo, institucional, cultural, etcétera, que comprende un cúmulo de acciones, como ser las relaciones capital-trabajo, los recursos naturales y la producción, el flujo de intercambio, las organizaciones y los procedimientos para la toma de decisiones, la pauta de comportamiento social, es decir, justamente la sociedad como un ente central respecto de esa visión regional. Eh, Se expresa en factores vinculados a cohesión espacio-temporal, que es importante tener esa, después vamos a ver con mayor precisión esta idea de espacio-tiempo, es decir, hay una connotación física y también temporal, hay jerarquías, hay homogeneidades y heterogeneidades, eso también es importante ir viendo, obviamente la cuestión funcional, las contigüidades, etcétera. Pero también esos son hechos relativamente tangibles, digamos, hechos que se pueden verificar con uno hace un análisis de un mapa de un determinado territorio. Pero también hay otros aspectos de carácter intangible que son igualmente importantes, como ser la cultura y la identidad. El concepto de cultura e identidad es clave, dado que en algún sentido las personas, la sociedad, quienes habitan ese territorio, es importante que haya ciertos factores en común. Bueno, esos factores en común determinan justamente esta idea regional, que pueden ser factores muy globales o específicos. Después también vamos a ver que puede haber factores de cohesión regional vinculados a temas específicos, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, la producción, por ejemplo, las cuestiones sociales, o distintos factores que interactúan y que en conjunto determinan la cuestión regional. Pero insisto que el tema de la identidad y la cultura son factores claves en ese sentido. Bueno, cuando hablamos de región, podemos hablar de escalas muy diversas, inclusive
dimensiones muy diversas. Como bien decíamos recién, uno puede hablar de escalas globales o escalas urbanas, en estos casos microrregionales. Y en ese sentido también vemos, en función de las actividades, distintos tipos de reunión, de región. Por ejemplo, las geográficas, que bueno, todos las hemos visto en la secundaria, ¿no? Las zonas climáticas, fitogeográficas, los relieves, los climas, etcétera. Las regiones políticas, que tienen que ver con el gobierno o los gobiernos que de alguna manera ejercen el poder respecto de esos territorios. Regiones económicas, que también puede ser de distintas escalas, que tienen que ver con una matriz productiva que caracteriza al sistema regional. Puede ser una región minera, una región turística vinculada a un frente costero, etcétera. Bueno, regiones urbanas, y ahí seguramente durante la charla nos vamos a detener bastante más, porque tiene que ver con análisis que vamos a hacer de lo que es el marco de lo que es la región metropolitana, que no deja de ser una reunión, una región de carácter urbano. También vamos a analizar la región de Gran La Plata, que también tiene características urbanas, si bien en todas ellas existe esta componente de lo urbano, de lo periurbano y lo rural, ¿verdad? Bueno, después regiones más vinculadas a lo social, a problemáticas que tengan que ver con espacios que se determinan por las relaciones sociales que se dan en ese sector, y bueno, cultural, vinculado a estas cuestiones que señalamos hace un ratito. No, esto no quiere decir que sean estas únicas, sino que es una posible clasificación. En términos globales, cuando hablamos de regiones, en este caso económicas, podemos ver el sistema mundial y, bueno, aparecen las regiones económicas, las distintas regiones económicas que se están dando en el territorio, y, bueno, en nuestro cono sur aparece el Mercosur como una región específica, integrada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con algunos vínculos con otros países de la región, que ha tenido, esto está vigente desde la década del 80 y se ha formalizado más fuertemente en la década del 90, tiene idas y venidas en función de las políticas de cada territorio, de cada nación, pero claramente es un espacio central en términos de los vínculos que se dan en términos económicos. Bueno, nuestro vínculo con Brasil en términos de intercambio es constante, ¿verdad? Y bueno, somos socios comerciales. Ustedes si tienen el pasaporte van a ver que habla del pasaporte del Mercosur, ¿no? O sea, hay toda una cuestión vinculada a fortalecer ese espacio transnacional como una región económica muy fuerte, que vuelvo a decir que depende de los avatares políticos, tienen más o menos fuerza. Y en términos del país, también, desde la división política, que son las provincias, los estados provinciales, o en el medio tenemos regiones, ecorregiones, vinculadas a la cuestión más del clima, de las cuestiones del relieve, de la cuestión de la producción, y las famosas regiones argentinas que sí, ahí sí hacen más foco en la cuestión, digamos, cuyos límites son jurisdiccionales, pero aparece el Cuyo, la Patagonia, la región pampeana, eh, la zona del noroeste, etcétera, etcétera. Y eso también es flexible y va variando en función de distintas circunstancias e intereses eh, que se traten en el momento del análisis. Eh, Ahora, ese tipo de regiones también puede o no responder a una estructura funcional del país. Que la verdad que en términos funcionales, el mapa de la izquierda ve todo lo que es la red histórica, red ferroviaria, también la red vial tiene una configuración similar, que como verán todo se concentra en una especie de red convergente hacia el área, hacia el puerto, ¿no? Hacia la salida de los granos, ¿no? En este modelo territorial agroexportador histórico que tiene la Argentina y que hoy por hoy todavía permanece. Y eso de alguna manera genera una estructura territorial que tiene poco que ver con esas regiones que recién veíamos.
Y también uno puede pensar modelos, y esto cuando hablamos de modelo territorial, modelos territoriales, uno lo puede aplicar a la nación, lo puede aplicar a la provincia de Buenos Aires, lo puede aplicar a la región de Gran La Plata, lo puede aplicar a Berisso. ¿eh? Esto es independiente de las escalas, pero es interesante en la charla, en el taller, que podamos pensar un modelo territorial para Berisso en el marco de un modelo territorial de Gran La Plata, en el marco de un modelo territorial provincial y nacional. Esta coherencia que uno a veces reclama es muy difícil de obtener porque de por sí, digamos, se han intentado, y de hecho estos gráficos tienen que ver con el modelo del Plan Estratégico Territorial a nivel nacional que se hizo hace algunos años, que después hay que ver qué nivel de concordancia no tiene con los modelos provinciales. Pero bueno, uno podría pensar un modelo de este tipo, mucho más homogéneo, no tan concentrado o convergente en el área de lo que es el área metropolitana, eh, fortaleciendo las economías regionales, fortaleciendo focos o puntos de desarrollo que hagan que el territorio nacional tenga mayor equilibrio. Bueno, son cuestiones que lo traigo simplemente para que veamos que también hay que pensar estas escalas a la hora de poder después intervenir en el territorio concreto. Pero bueno, esa realidad, digamos, de la convergencia del modelo histórico, lo que ha generado son la famosa hipertrofia en lo que son los núcleos urbanos. Si bien ustedes verán, los circulitos son aglomerados urbanos importantes, la gran concentración se da en el área de Buenos Aires, ¿no? Y esto es un dato que es el área de trabajo donde nos toca intervenir. Fíjense ustedes, bueno, lo que se ve a la izquierda, que se ve poquito, pero son todos los conglomerados urbanos del país, los grandes, las regiones, digamos, del Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán, el Gran La Plata, y la mancha grande a la derecha es el área metropolitana. ¿eh? Eh, como acaban de ver o ven en el gráfico de la derecha, en el 4% de la superficie del país se concentra el 35% de la población. Esta deformación o hipertrofia genera una cantidad de circunstancias que hay que pensar y analizar cuando ustedes aborden o están abordando en este momento el área de Berisso y el área de Gran La Plata. Esta es la problemática que tenemos. Bueno, en ese sentido aparece el concepto de regiones urbanas o grandes conglomerados urbanos que tienen que ver con unas ciertas definiciones del concepto de región. También lo vamos a ver ahora en la microrregión de Gran La Plata. Este es el caso de Córdoba, donde acá aparece también no solamente la cuestión física, sino la cuestión temporal. El límite, es interesante pensar, ¿cuáles son los límites de una región? Que son flexibles y difusos en general, ¿verdad? Pero esos límites tienen que ver por ahí con lo que es la continuidad urbana, y podemos ver a la izquierda lo que es la marca en negro, que de alguna manera define los límites de las áreas urbanas del Gran Córdoba, o podemos pensar el mapa a la derecha en el límite de la línea amarilla, donde ese límite ya incorpora áreas rurales, incorpora periurbanos, y ese límite está definido más como una cuestión de tiempo, de distancia y tiempo, que es una especie de isocrona que define el tiempo que tardo desde alguna localidad periférica al centro de la ciudad de Córdoba, en este caso creo que 1 hora. Como diciendo que todo lo que está en 1 hora accesible al centro podría formar parte de esa región, del gran aglomerado urbano de Córdoba. ¿Está bien? Fíjese, para que sea más preciso, la línea blanca define el área urbana, del gráfico de la derecha, mientras la línea amarilla define el área, digamos, lo que sería el Gran Córdoba a partir de esa línea imaginaria. O aplica el mismo concepto para Rosario. El mismo concepto para Rosario, vinculado a áreas de continuidad urbana o áreas, digamos, de accesibilidad a nivel de tiempos. Y esto responde también a ciertos modelos de organización de lo que son
las estructuras urbanas de los grandes conglomerados, que pueden, como ustedes ven el gráfico a la derecha, definirse por distintas tipologías, radiocéntrica, semiradiocéntrica, que puede ser el caso de Rosario, policéntrica, que puede ser el caso de Córdoba, pero en realidad no es tan lineal ni es tan esquemático. En general es más complejo. Entonces aparece lo de la derecha, que también Córdoba, Rosario o La Plata tiene, que es un modelo de ciudad latinoamericana, de región de aglomerado urbano latinoamericano, que tiene ciertos problemas estructurales que ahora vamos a repasar, que tiene que ver con, para nosotros, temas vinculados a la desigualdad, temas vinculados a la fragmentación urbana, temas vinculados a la carencia de ámbitos de espacio público adecuados. Son problemáticas que se verifican en lo que son los crecimientos urbanos de las últimas décadas, que generan o potencian fragmentación, exclusión, desigualdad. Y este modelo lo podemos verificar en varios territorios, incluido el nuestro, el territorio de Gran La Plata, que también define una especie de Gran La Plata que la línea amarilla incorpora a Bransen, a Magdalena, a Punta Indio, dado que está a una distancia menor de una hora. Si aplicamos el mismo criterio metodológico, podría considerarse esa región. Pero bueno, lo que es el área urbana, las continuidades urbanas están más expresadas en lo que es el Gran La Plata, que es la línea blanca que se ve dentro del cuadro, ¿verdad? Y después está el conflicto, la tensión con el Gran Buenos Aires, con el área metropolitana. ¿Somos parte del área metropolitana? ¿No somos parte? Bueno, esta es una discusión que seguramente en los grupos vamos a tener. En muchos aspectos somos parte del conurbano, y en otros aspectos tenemos cierta autonomía que nos permite todavía pensarnos como región, no digo autónoma, pero con identidad propia. En definitiva, cuando hablamos de este concepto, lo entendemos a la región como una red funcional y flexible de relaciones, de cooperación, complementación, coordinación, y además es un instrumento de gestión. La mirada la idea de regional es interesante porque hay ciertas cuestiones, cierta toma de decisiones que se puede hacer en conjunto entre varios territorios, por ejemplo, varios municipios, y que ciertos temas se pueden gestionar en conjunto. Hay ciertos temas como, por ejemplo, infraestructuras, redes viales, arroyos, grandes canales, hospitales, eh, cuestiones vinculadas al turismo, que pueden coordinarse y pueden pensarse regionalmente. No, digamos, el caso del hospital es muy claro. En la provincia de Buenos Aires es muy común ver, y seguramente muchos de ustedes serán del interior de la provincia, ver que el partido de la localidad tiene su hospital municipal y el de al lado tiene el otro hospital municipal, que por ahí está a 20, 30 kilómetros. Después hay otro, y por ahí, en ciertos niveles de complejidad, puedes resolver muchas cuestiones con un hospital regional, que tenga toda la tecnología y el equipamiento y que resuelva y atienda a varios territorios que están a distancias razonables, a 30, 40, 50 kilómetros, y poder tener esa complejidad y ese alcance de tipo regional. Pero bueno, sea como fuere, en esta idea de poder gestionar de una mirada regional, es importante la articulación, la asociación, la complementariedad, la especialización, digamos, respecto de qué temas se comparten, ¿verdad? Y cuando hacemos un análisis regional hay que tener varios puntos, varios temas que requieren interés y análisis. O sea, la región y su contexto, la relación entre las localidades que la integran y el contexto, la relación entre la sociedad y el territorio que habita, las actividades que se dan dentro de ese territorio, las continuidades o discontinuidades que se dan, esto que decíamos recién, por ejemplo, la cuestión de tipo urbano, la distribución de la actividad económica, hay indudablemente regiones con un fuerte sesgo agropecuario, por ejemplo, hay regiones como La Plata que tienen también un sesgo fuerte en la horticultura, pero también en la industria
pesada, por ejemplo, todo el tema del polo petroquímico, que se localiza más que nada en Ensenada y algo en Berisso. Eh, bueno, la complementariedad de actividades, la estructura y comportamiento de los asentamientos humanos, cómo se dan y de qué manera, las centralidades o las subcentralidades que se dan en el territorio, eso también vamos a ver un poquito, las disparidades sociales en la organización territorial, las inequidades, la accesibilidad a los distintos usos, y eso también es central, el sistema institucional, cómo se gestiona, cómo se gobierna. Puede haber gobiernos locales que se articulan en una especie de consorcio regional y ciertas cuestiones se articulan y se gestionan a nivel de un consorcio, que es una instancia intermedia entre el gobierno local y la provincia, ¿no? Esta idea de gestión territorial a través de consorcios. Pero básicamente es importante proyectos comunes, que cada región tenga proyectos que la hagan sentirse, que esos proyectos sean parte y apropiarse de esos proyectos y estrategias y políticas a escala regional que permita que ese espacio pueda desarrollarse como tal. Lo importante no es la forma, lo importante no es la cantidad de sus componentes, o sea, sino la forma y la intensidad de las relaciones que se dan entre esos componentes. Tiempos, costos de traslado de personas, mercaderías, la accesibilidad, la centralidad que recién decíamos, el sistema productivo, el uso del suelo, la distribución del territorio, la riqueza y el valor del suelo, que es otro dato también clave a la hora de pensar o repensar los usos del suelo, vinculado a el uso agropecuario, el uso mixto, el uso industrial o el uso residencial, y la puja, la tensión que se da en ese interfaz entre lo urbano, periurbano y rural, que en el caso de Berisso también está presente. Comprender estos procesos complejos requiere desplegar una mirada multiescalar y multidimensional. Por eso, ustedes están viendo un poco la escala más micro de Berisso, están viendo la escala de la microrregión y van a ver, o todavía creo que no, pero ya van a ver la escala del área metropolitana. Siempre tiene que estar este ida y vuelta. No es que ahora me toca ver el área metropolitana y me olvido de Berisso. Siempre es el objeto de estudio Berisso en relación a Gran La Plata o en relación al área metropolitana. Entonces la medida multiescalar tiene que ser permanente. Y multidimensional, como también lo hemos planteado en charlas anteriores, que no se trata de un tema físico, espacial únicamente. Se trata de un tema físico, espacial, productivo, económico, social, cultural, institucional. No podemos correr esas variables. Nosotros que somos arquitectos, estudiamos por arquitectura, nos sentimos más cómodos en las cuestiones físico-espaciales. Probablemente ustedes que cursaron Plan 1, la mirada de Plan 1 es más físico-espacial, más vinculada a la cuestión urbana. Ahora tenemos que tener una mirada más compleja que incorpore en las otras dimensiones, ¿no? En el análisis. Y además incorpore la mirada multiescalar. Es decir, estamos hablando de una cuestión compleja, pero de eso se trata el territorio. Si no lo entendemos así, es difícil que podamos abordar el problema desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista propositivo. Es decir, hay que siempre tener en cuenta esto. La pieza urbana, en este caso el gráfico rojo, es Berisso para ustedes, ¿no? Y eso tiene interacciones con su entorno. Puede ser la microrregión de Gran La Plata, y hay vínculos e interacciones de ese entorno que condicionan a Berisso y Berisso condiciona al territorio más amplio. Esa mirada que expresa este esquema, les vamos a pedir que permanentemente la revisen, la tengan presente. Son relaciones de distancias, de tiempo, isodarias, isocronas que tengan con las líneas que vimos recién del tiempo, vinculada a la hora, ¿no? De llegar desde un extremo al centro del núcleo urbano. Definir cuáles son los bordes y fronteras, que es una cosa muy compleja y difusa. Cómo son las localizaciones, el tema del centro-periferia, esto de
que si llamamos de las subcentralidades, las conectividades, las infraestructuras, los flujos, las áreas homogéneas, heterogéneas, la dinámica de expansión que tiene que ver con el crecimiento. Y otro dato también clave, estamos en un área que crece desde el punto de vista poblacional. Vamos a ver cómo crece, y algunas filminas tenemos en un rato, para darnos cuenta que crece mal. Y esto es uno de los temas claves que tenemos que repensar. Los conflictos que ese crecimiento produce en los socios urbanos, periurbanos y rurales. El conflicto entre lo que está muy presente en nuestra zona, los barrios cerrados, las urbanizaciones que en términos de valor de la tierra son más rentables que la explotación florícola, por ejemplo. Ustedes saben que la región de Gran Plata es la región más productiva en términos de flores del país, en muchos invernáculos, pero hay una tensión porque a veces el valor de la tierra es tan alto en esos sectores que al productor le conviene vender para que se haga un loteo y un barrio cerrado que se dispusiendo flores. Bueno, este es un problema, tiene que ver con la ausencia, porque no es que no haya una norma que lo prohíba, hay o hay normas difusas y hay cierta falta de control que haga que esos barrios existen. Ahí como comentario, Sergio Reza, que es docente de la cátedra, que ahora es el secretario de Planeamiento de la Municipalidad de La Plata, me comentaba que en la zona de La Plata hay 400 barrios de tipo cerrado, de tipo de urbanizaciones, etcétera, que hoy por hoy no tienen, muchos construidos que no tienen autorización, que han avanzado de hecho. ¿Eh? ¿Y qué haces? Muchos barrios están construidos, pero tienen norma. Bueno, este problema lo estamos viviendo en el día a día y bueno, es uno de los problemas que también, este, espero que no tengo claro que ese problema esté presente hoy en Berisso, pero bueno, habrá que indagar a ver si tengo claro que sí está en Ensenada, no sé si en Berisso, pero son problemas centrales. Bueno, cuando hablamos de la expansión de las localidades en los barrios de la región, bueno, y los conflictos urbanos, periurbanos y rurales, y el último punto, el tema del proceso de valoración del suelo, del precio, de la renta de la tierra. Esto es clave, configura la renta de la tierra un elemento clave a la hora de entender cómo se configura una región y cómo se configura, cómo se define el crecimiento urbano. Muy rápidamente, esto para que simplemente ustedes vean algunos ejemplos, vamos a ver qué pasa o qué pasó, qué pasa en lo que es el concepto de regionalización en el área de la provincia de Buenos Aires. Eh, este espacio de interacción es interesante que se pueda fomentar y también es interesante que se pueda construir de abajo hacia arriba, no necesariamente que venga alguien, un gobierno o un equipo que diga estas son las regiones de la provincia, sino que sean temas de construcción de los propios actores sociales que intervienen. De cualquier manera, lo que ha aparecido, lo que está, son distintas tipologías de región. Regiones sanitarias, por ejemplo, son regiones que responden a un uso, a una dimensión específica. Por ejemplo, regiones sanitarias, judiciales, electorales, naturales, productivas, turísticas, de seguridad. Y todo eso convive en criterios de regionalización de la provincia de Buenos Aires. Estos son viejos ejemplos de regionalizaciones miradas desde el punto de vista macroeconómico. No lo voy a. Pero fíjense que son todas distintas. No los voy a detener con esto, pero bueno, aparecen. A la izquierda, región sanitaria, a la derecha, regiones turísticas, en el medio, regiones productivas, vinculadas a los consorcios productivos, donde distintos municipios se asocian, se juntan, se ponen de acuerdo algunos intendentes y se asocian para determinados fines vinculados a obras de infraestructura, a emprendimientos o a ciertas cuestiones vinculadas a explotación agropecuaria o industrial, etcétera. Entonces, la pregunta es, volviendo al anterior, ¿y cómo hacemos? Si tenemos tantas distintas regiones, ¿cómo es el tema? ¿Cómo podemos construir un mapa? Y probablemente no se pueda construir un mapa regional por estas complejidades que recién se hablamos. Porque estas complejidades se desprenden
de la configuración territorial de la provincia, donde aparecen núcleos urbanos importantes. Bueno, obviamente el círculo grande tiene que ver con el área de metropolitana, pero si se fijan en el gráfico de la derecha, esos núcleos urbanos importantes también tienen pequeños núcleos urbanos más chicos que se pueden subordinar a los núcleos importantes. Y uno podría definir ciertos límites o áreas que permitirían pensar regionalmente cómo funciona ese territorio provincial, a partir, eventualmente, de un modelo también territorial propio de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si tiene que haber un mapa regional de la provincia de Buenos Aires, o tiene que haber varios, o tienen que ser límites flexibles en función de los actores que intervienen, de las dinámicas que hay, de las políticas y de los intereses de esos actores a partir de proyectos específicos. Lo concreto es que, también como digamos a nivel nacional, a nivel provincial, existe a la izquierda un modelo territorial actual bastante difuso y también convergente, ¿no? Al puerto, al área metropolitana, con algunas excepciones, algunas actividades propias como el área agropecuaria, el área minera o el área de la costa, y a la derecha un posible, eh, una manera de repensar ese modelo territorial a partir de darle cierta funcionalidad, cierta homogeneidad, cierto desarrollo más distribuido en la población. Pero como decíamos hace un rato, la cultura y la identidad son elementos claves en el momento de pensar regionalmente. Esto resulta posible si la región es capaz de generar un proyecto socialmente concertado, es decir, un verdadero proyecto político generador de movilización social. Es decir, si hay territorios, el caso de La Plata, ha habido muchos momentos donde esto se intentó hacer. Si se ponen de acuerdo los que gobiernan y los actores sociales que tienen relativo peso en el territorio a partir de un proyecto común, probablemente se pueda pensar y gestionar de manera regional en el ámbito, por ejemplo, de Gran La Plata. Un ejemplo clásico es el de transporte. Ustedes saben que en la región de Gran La Plata hay tres jurisdicciones que gestionan el transporte: la nación, la provincia y el municipio. Eh, Como está la región de Gran La Plata, está compuesta por tres municipios, y si hay un recorrido de transporte que cruza un municipio a otro, eso es una línea provincial. Y si el transporte de la línea está dentro del municipio, es una línea municipal. Entonces acá la mitad del sistema de transporte tiene jurisdicción provincial. También tenemos jurisdicción nacional, que son las líneas de micros que van a Capital Federal, que Capital es nación, con lo cual ahí uno puede pensar la jurisdicción nacional. Pero básicamente, para simplificar, la mitad del sistema tiene jurisdicción nacional, provincial, y la otra mitad municipal. Con lo cual, y es un sistema único. La región es un sistema único, no hay límites más allá de los jurisdiccionales reales que puedan pensar, bueno, esto es otra cosa. No, es lo mismo. Entonces el sistema es uno, pero se gestiona por jurisdicciones distintas. Con lo cual, y a veces con colores políticos distintos. Y ahora no, ahora gobierna el peronismo en la provincia de la Nación, perdón, la provincia y el municipio, pero hasta hace poco el municipio estaba gobernado por un color político y la provincia por otro. Así todo, ha habido momentos donde se ha podido acordar ciertos criterios básicos de un proyecto común, por lo menos desde la mirada del transporte. De la misma manera, teníamos que tener un proyecto común en términos ambientales, gran problema que la región sufre, o en términos de infraestructura, las grandes obras, que algo vamos a ver más adelante. O sea, la autopista, no un tema de Ensenada porque pasa por Ensenada o de Berisso, es de la región. El puerto, que está en Berisso, no es un tema de Berisso, es de la región y de, si quieren, por lo menos del área metropolitana. Hay ciertas cuestiones que, si se impulsan como un acuerdo entre las gestiones políticas,
es decir, tener un proyecto político concertado, bueno, genera la posibilidad de que esa región se constituya como tal en ciertos aspectos. Bueno, como verán, estos temas son complejos. No estamos hablando de planeamiento físico, estamos hablando de cuestiones institucionales, de gestión, de ambientales, de infraestructura, sociales y urbanas también. Pero bueno, yendo a nuestra área de trabajo, nosotros definimos las tres escalas, ustedes lo habrán visto en el práctico, Priscila se lo habrá comentado, la escala macro, la área metropolitana, la escala meso, la región de Gran La Plata, la escala micro, que es el área de intervención, de trabajo concreto, el objeto de estudio, que para ustedes, en este caso, es Berisso. Bueno, esta es la inserción macroregional. Veíamos a la izquierda es qué le pasa a la región en lo que es el Mercosur y el corredor bioceánico que arranca de Sao Paulo, pasa por el área nuestra, por acá, y llega a Santiago de Chile. O sea, en esta escala hay que mirar Berisso. Sería bueno poder entender que nosotros somos parte, estamos acá. Estaría bueno ver qué implica formar parte de ese corredor, ¿no? Y bueno, una mirada más de lo que es el sistema de Plata, ahí vemos la región con nuestros vecinos uruguayos y los vínculos que se dan en lo que es el sistema de Plata y lo que implica en términos de mercado, de población, de flujo de intercambio, etcétera. La región tiene una estructura, como verán, a la derecha es un esquema de funcionamiento de la región con, obviamente, su núcleo central en Capital Federal y distintos niveles de expansión y de articulación. Y nosotros estamos acá, estamos en un extremo de esto, pero es interesante, ¿no? Inclusive en lo que son los anillos, esto se podría, es un esquema de lo que sería la ruta 6, que vincula el puerto de Campana todavía no, pero sería la idea con el puerto de La Plata. Pero no, porque no llega hasta el puerto, llega hasta hasta la avenida 44 y ruta 2. Pero bueno, este es un poco el área en términos de esquema. Ahora, en términos de funcionamiento es muy compleja, porque tiene un núcleo central y incorpora varios núcleos urbanos de distinto tamaño, pertenecientes a diferentes unidades político-administrativas. Ahí creo que son 40 y pico municipios que integran el área metropolitana, con mercados de trabajo y ámbitos comerciales propios que se vinculan con el centro, con muchos y distintos niveles de interacción y además también de explotación primaria del territorio e industrial. Múltiples niveles de relaciones sociales, económicas y políticas que definen flujos de circulación de bienes y servicios, personas, financieros, información, etc. Esta complejidad se expresa, ahora vamos a ver distintos mapas, pero en este quería mostrarles, si bien es un poco viejo, el de la izquierda, lo que está pintado de rosa son niveles de expansión urbana que ha tenido el territorio en las últimas décadas. Fíjese, el área de Gran La Plata también con una expansión urbana notable. Y a la derecha las centralidades. Los puntos rojos de distinto tamaño son los muchísimos núcleos urbanos que integran esta región. Con un sistema de red de vinculación vial también importante, algunos son proyectos, que después los pueden ver con mayor precisión, y distintos mapas vinculados a cuestiones de infraestructura y socioeconómicas, simplemente para que ustedes puedan configurar, ¿no?, el territorio. En este caso es infraestructura, a la izquierda de red de agua pública y a la derecha de cloacas. Lo oscuro es lo que no está servido. Como verán, hay mucho territorio con déficit de infraestructura en agua y cloacas, normalmente coincidiendo con las áreas periféricas, normalmente coincidiendo con las áreas de expansión urbana tardía, las más recientes. Y este es un patrón de conducta, sí, de comportamiento que es común a distintos territorios
incluido en la región de Gran La Plata. O sea, la mancha urbana crece de manera horizontal, espontánea, y normalmente con esta circunstancia que es sin los servicios básicos y con, a la izquierda es el nivel socioeconómico, coincidentemente son las poblaciones de menor nivel socioeconómico, y el mapa de la derecha es hacinamiento. En esos sectores, lo más oscuro, representan las áreas donde las personas viven con menor calidad de vivienda y con niveles altos de hacinamiento. Bueno, esto es un patrón típico de las ciudades latinoamericanas que tendremos que estudiar y ver qué propuesta de conversión hay. Y eso genera, esto es un mapa de asentamientos, genera estos múltiples asentamientos informales, de baja calidad, obviamente, con problemas de fuerte precariedad de una vivienda. Fíjese lo que es la región de La Plata, todo el anillo periférico lleno, Berisso también. Después vamos a ver un plano un poco más de detalle de eso. Bueno, y esto es lo que queremos que ustedes lleguen, no se copien. Esto es otro trabajo del año pasado, donde un grupo de estudiantes analizó, esto era en relación a Ensenada, pero vale, analizó el comportamiento de la región en relación a Gran La Plata y en particular al área de trabajo. ¿Cuáles son los vínculos? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Cuáles son las complejidades? Nos interesa que ustedes puedan profundizar ese análisis regional en esos términos. Ahora, siendo la escala meso y hablando de Gran La Plata, tenemos que tener en cuenta que la región, desde el punto de vista de unos, en algunos momentos se habló y se habla de un concepto parecido, pero que es de la región capital, que excede las continuidades urbanas y usa los límites, esto que veíamos en Gran Córdoba y Gran Rosario, que es los territorios que tienen un vínculo funcional con el área urbana central de La Plata, y entonces aparece Punta Indio, aparece Magdalena y Bransen, como parte de ese territorio amplio, donde claramente la presencia de la cuestión rural es muy fuerte. Nosotros vamos a tomar en cuenta la región de La Plata, que es la región desde el punto de vista urbano que tiene cierta contigüidad. Pero bueno, este es el marco de referencia, el frente costero, etcétera. Pero bueno, en lo concreto, ahí está nuestra área de trabajo dentro del área metropolitana y dentro de la región de Gran La Plata, ¿no? Se ve. En la región de Gran La Plata y allá Berisso dentro de la región de Gran La Plata. ¿Y qué le pasa a esta región? Bueno, esto que veíamos respecto de crecimiento urbano, ¿no? De estas cuestiones que se dan como patrones parecidos a otros territorios. Este gráfico lo que muestra en color oscuro las zonas de expansión, las últimas áreas de expansión urbana, esto creo que ya hasta el 2016, 2017, entonces seguramente debe haber seguido creciendo, en color rojo. Los colores más claros son las zonas consolidadas históricas, ¿no? Y los gráficos que ven acá denotan arriba cómo, vamos por abajo, cómo la población año a año, de 1800 y pico al 2000 y pico, ha ido creciendo. Un patrón de crecimiento con algunos a veces más altos o más bajos, pero una tendencia importante. Y al mismo tiempo, el gráfico de la derecha muestra el gráfico de crecimiento de la superficie urbanizada. Cómo ha ido creciendo, que es la mancha roja, cómo ha ido creciendo la superficie urbanizada. Sin embargo, dado que ese crecimiento no es compacto, es disperso, es horizontal, lo que genera una disminución de la densidad poblacional, que es el gráfico de arriba. Mientras la población crece, decrece la densidad, producto de que su crecimiento no compacto, es un crecimiento espontáneo, horizontal, mancha de aceite, ¿no? Esto genera una cantidad de problemas, que es lo que dice acá abajo. Es un modelo territorial disperso, fragmentado, entonces en definitiva desigual, con planificación discontinua y asistémica. Esto se viene dando y es uno de los problemas que genera esta contradicción en las fotos, donde una calle del centro abajo y una calle de borde arriba. Comparé la calidad urbana y la cuestión social de la gente que vive en la foto de arriba respecto a la foto de abajo. Acá se ve con mayor precisión ese modelo de crecimiento urbano, histórico, y cómo ha ido consolidándose, y abajo lo que
produce en términos de modelo territorial de las áreas centrales, de los barrios consolidados y las áreas periurbanas. Repensemos este modelo. ¿Estamos de acuerdo con este modelo? ¿Podemos pensar un modelo distinto? Modelo que tiene ciertas cuestiones de fuerte crisis, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista ambiental. A la izquierda, la inundación del 2013, está marcado en el plano de arriba las áreas que sufrieron más, que más se inundaron. La foto abajo expresa ese problema. Esto es falta de planificación, tiene que ver con el cambio climático, claramente. Tenemos que pensar los temas globales, en temas no solamente ambientales, pero en esta cuestión, de la cuestión climática, este problema persiste. Bueno, lo hemos sufrido el año pasado con la gran sequía, que nos afectó fuertemente a nivel del país. Hoy estamos sufriendo un proceso un tanto inverso, ¿no? Digamos, con algunas inundaciones. Bueno, ¿cómo se comporta el modelo urbano ante estos fenómenos? Obviamente, después del 2013 ha habido muchas obras de infraestructura y está funcionando mejor todo el sistema de drenaje, pero es una mirada que hay que tener. O sea, puse esta foto, pero en Berisso tenemos el frente costero, la humedad, tenemos una cantidad de temas ambientales, tenemos la petroquímica, tenemos la destilería ahí, lo cual está claro que el abordaje ambiental es muy importante en el territorio. Ahora vamos a ver algún plano de eso. Por la derecha, cómo funciona, cómo es la estructura de funcionamiento de la región de Gran La Plata, con también de una mirada desde la construcción de los alumnos. Y también es importante tener en cuenta cuando hablamos, eso que hablábamos hace un rato, los proyectos estratégicos, ¿no? Cuando se ponen de acuerdo dos o tres intendentes a hacer un plan turístico. Bueno, acá hay algunos proyectos estratégicos de magnitud a nivel de infraestructura. Uno de ellos es la autopista, que atraviesa el territorio de Berisso de una manera muy fuerte. Creo que hay un plano un poco más detallado. O, bueno, y acá podemos ver en la satelital todo el área del humedal, donde dice la palabra Berisso, toda esa zona, y toda la cuestión costera, ¿no? Y por supuesto el área industrial. Eh, y bueno, eso en definitiva refleja también un trabajo de alumnos el año pasado, un mapa que nos interesa que ustedes construyan de lo que es la región, con sus características, componentes y potencialidades y debilidades. Un mapa de construcción colectiva producido el año pasado. Y en lo que es, bueno, vamos linealmente, bajando de escala. Ahora, puedo decir, como decíamos al principio, uno tiene que estar permanentemente yendo y viniendo, yendo y viniendo. Porque ahora vamos a ver temas en Berisso que son, que vienen digamos, que impactan fuertemente a escala regional. Pero bueno, respecto del área de intervención, entonces, tenemos a Berisso, dentro de Canal La Plata y en particular el territorio. Ustedes creo que disponen de algunos planos de este tipo, ¿verdad? Que le hemos facilitado. Bueno, a la izquierda tenemos la cuestión natural, donde vemos claramente en verde claro todo lo que es el frente costero y la implicancia de esa zona. Todo lo que está en verde oscuro, que tiene que ver con el humedal, los límites que puede generar entre la ruta 11 y la extensión de la Montevideo, y el área urbana, propiamente dicha, que claramente se aloja en esta especie de cuadra o digamos, triángulo, todo lo que se aloja frente a la ruta 11 y toda la expansión que se da por acá. Bueno, ahí lo ven, ¿no? Mejor en aquel plano, estamos viendo cómo ha sido, cómo es el proceso de urbanización en el territorio. Lo que es Berisso Centro, muy consolidado, el borde de la Plata, digamos que linda con La Plata, y todo lo que hace a la extensión vinculada a la extensión de la Montevideo hasta la Balandra. Frente costero de un lado, el límite del polo petroquímico y puerto del lado de Ensenada, y en el medio el humedal. Esto es bastante complejo de entender, ¿no? Y tiene unos fuertes desafíos para entender ese territorio, que es un territorio que se ha dividido desde el punto de vista jurisdiccional de manera arbitraria. O sea, el límite de la 122
o la ruta 11, ¿no? Es una calle. Este límite es una calle. Y de un lado pasa lo mismo que del otro. O sea, la verdad que no se puede pensar que hay un límite ahí. Hay un límite de punto de vista jurisdiccional. Por ahí el comercio de Berisso paga una tasa de seguridad y higiene distinta de La Plata. O paga tasa, pero después, o vota a otro intendente, pero después es muy parecido. Hay que entenderlo entonces, no con el límite, bueno, obviamente uno, por una cuestión, si quiere, pedagógica o práctica, define un área de trabajo, bueno, Berisso. Ahora, no lo podemos pensar aislado. Claro eso, ¿no? También tengo que pensar un proyecto para Berisso, de eso se trata el trabajo durante todo el año, pero siempre en vinculación con el área circundante y con el área metropolitana. Esto es a la izquierda el uso del suelo real y a la derecha la normativa de uso del suelo. Es interesante, ¿no? Cómo es la realidad y cómo es la norma. A ver, las normas, todos los municipios tienen normas. Norma es cómo se regula el uso del suelo, cómo es la ocupación, cuáles son los indicadores urbanísticos, qué se puede construir, qué no se puede, cuál es el uso permitido y cuál no. Y hay una zonificación. Bueno, esa es la norma. Después está la realidad, que a veces coincide con la norma, pero en general difiere, o por lo menos hay puntos de conflicto. Es interesante ese análisis y esa comparación entre la normativa vigente y el uso real del suelo. Bueno, esto todo lo tienen, esta información creo que la disponen, ¿no? A la derecha, bueno, eh, según el trabajo que le hemos facilitado, también avanza el conflicto y potencialidades en una mirada diagnóstica del territorio. No es ese, es el plano que le vamos a pedir que ustedes produzcan, ¿eh? Pero no es ese. Será el que ustedes discutan en el grupo. Ojalá que sean distintos de un grupo a otro, porque también, como decíamos al principio, el análisis diagnóstico depende de la mirada teórico-ideológica de cada uno de ustedes. Si a ustedes les interesa mucho lo ambiental, seguramente que el diagnóstico que van a producir a mitad de año tendrá un sesgo vinculado a la cuestión ambiental. Y eso está bien. Otros podrán tener una mirada productiva, entonces mirarán con mayor énfasis las infraestructuras, el puerto, ¿eh? Los temas que hacen a la cuestión de desarrollo productivo. Otros tendrán una mirada social y van a ver los asentamientos, la calidad de la vivienda, la fragmentación, la inequidad. ¿Eh? Otros mirarán un poquito de cada dimensión y producirán un diagnóstico equilibrado de esos términos. Todo es válido, porque insistimos, la carga ideológica, teórica que ustedes tienen y traen, los intereses que ustedes son muy válidos y nosotros nos interesa no ponerlo en contradicción, sino al contrario, es poder que esas intenciones aparezcan y luzcan. Y después, en todo caso, en una enchinchada, compararemos un diagnóstico con el otro, de un grupo con el otro, y sacaremos conclusiones e incorporaremos conocimiento de los compañeros que están trabajando en nuestro grupo. Por eso es importante el debate, nosotros propiciamos, y esto en la facultad a veces se olvida, que lo sentemos, que produzcamos en el taller, que debatamos con el docente y entre ustedes. ¿Eh? Pero bueno, volviendo, tenemos proyectos estratégicos fuertes que hay que revalorizar, hay que tener en cuenta. Ahí tenemos arriba ITEC. Perdón, me equivoqué. TEC Plata. No, ITEC también lo voy a mencionar ahora, que también me he olvidado. TEC Plata, ¿no? Allá que está arriba en el circulito que ven ahí blanco. Por un ejemplo, TEC Plata es una inversión muy importante que se hizo en la época de Scioli, se gastaron 500, 600 millones de mangos, y es un puerto de portacontenedores de primera generación, que es este, que está acá. Tiene grúas instaladas de ultimísima generación para puerto de contenedores. No funciona. Gastamos una fortuna y no funciona. ¿Por qué no funciona? Y ahí hay muchas explicaciones.
Está claro que tiene que ver con el puerto de Buenos Aires, en realidad con Dock Sud, que hoy por hoy es el puerto que mueve contenedores en el país y hay muchos intereses en juego. ¿Qué pasó? Se pensó que el puerto de La Plata iba a funcionar como derrame de Buenos Aires. Había un momento donde todo el tráfico de puertos de contenedores era tan grande que se pensaba que no iba a alcanzar Dock Sud, entonces parecía lógico invertir o reinvertir en el puerto de La Plata. Cuando en realidad, desde la mirada fundacional, y eso también es importante que ustedes lo analicen, siempre se pensó a La Plata, capital de la provincia, con su puerto. Pero los intereses del puerto de Buenos Aires hicieron que nunca se pueda desarrollar. Esta inversión importantísima está ahí presente y está cuasi parada. O sea, esto es un buque por mes. O sea, ridícula. Y hay un personal contratado que lo que hace es ponerle aceite y pintar las grúas para que no se oxiden. Bueno, estas son estas cuestiones que tenemos que repensar y ver. Esto es una potencialidad, está construido. ¿Qué hacemos? Hagámoslo funcionar. ¿Por qué no funciona? Por eso y porque un elemento fundamental, no tiene cómo llegar. No hay acceso. Porque no está construida la autopista. O sea, hoy por hoy la única manera de acceder al puerto de La Plata es por la 122, por acá. Porque digamos, la autopista del Azul llega hasta acá. Después todo este tramo que empezó a construirse, que llega hasta la 60, que está de color rojo, hoy por hoy no existe, está en obra. Hoy parada, ¿no? Con la política del gobierno nacional de la obra pública no, está parada. Ni que hablar de la extensión en naranja hasta la ruta 11. También pasando por el humedal, es un tema. Hay que ver. ¿Podemos pasarlo por ahí? Bueno, hay un proyecto en esos términos. Pero también está la 90, que es la línea esa blanca, que es la conexión con la corredor de ruta 6, para poder acceder al puerto desde el cinturón de la ruta 6 y el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires. Son proyectos que simplemente están y tienen que, no es para esta etapa, o sí, pero tengan en cuenta que son proyectos que están dando vuelta, ¿no? Como también lo es el tren universitario, que tiene un proyecto de reconvertir el viejo ramal Río Santiago, que por hoy funciona como ramal de carga, a la derecha estoy hablando, ¿no? Usar el ramal de carga hasta lo que es el, estación de destilería en el área del polo petroquímico, ¿no? Entonces, volver a darle a los habitantes de Brillo de Ensenada la posibilidad de tomarse el tren y llegar a La Plata. Bueno, arriba a la derecha, arriba a la izquierda, está todo el plan de etapabilidad del tren universitario, que funcionan dos etapas, la roja y la naranja, y hay otras etapas proyectadas de ampliación hacia lo que es Los Hornos, y en amarillo, a Berizo y Ensenada. Es decir, son temas que están presentes y que ustedes tienen que tener en cuenta, y son temas regionales. Fíjense, la autopista, el tren, el puerto, son temas que exceden a Berizo. Ahora, si no pensamos esos temas, para Berizo le está pagando. Es decir, siempre se entiende el puerto en función del mapa originalmente que veíamos que conectaba a través de la ruta 6 con Campana. Se entiende el puerto si está construida a la 90, se entiende el puerto si puedo llegar con transporte de carga y pasajeros, o la autopista, ¿no? La construcción de la autopista. Pero bueno, están los proyectos estratégicos y también están estas cuestiones vinculadas que también hoy mencionábamos, que están vinculadas a las problemáticas sociales, donde el tema de la especulación del suelo tiene fuerte incidencia en el crecimiento urbano, ¿eh? Y produce esta ciudad desigual que vemos en el gráfico de la izquierda. Y produce asentamientos informales de muy baja calidad urbana, pobreza y exclusión. Estas fotos de la izquierda son de la zona de, vamos a marcarla acá. Estas fotos son de acá, de esa zona. Y hay muchos, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos?
¿qué política nos damos respecto a este tema? Primero, identificarla con precisión, porque eso genera graves problemas en términos de equidad, de acceso al mundo del trabajo, a los servicios urbanos. Aparecen estas contradicciones que queríamos marcarlo porque son para nosotros importantes. Y bueno, después habrá, en este caso, en Ensenada, así no se puede copiar mucho, una producción de un plano, síntesis, en la etapa diagnóstica, respecto de la problemática del territorio bajo análisis. Esta es una producción de alumnos del año pasado. En definitiva, y esto es un tema recurrente y permanente, casi que lo vamos a repasar en distintas clases, pero es importante plantearnos objetivos que nos interesa profundizar. Cuando hablamos de objetivos, también en la instancia diagnóstica, o sea, esto que decíamos recién, desde el interés, desde qué mirada ustedes analizan el territorio, nos interesa que vean estas cuestiones. El tema del modelo territorial, que tanto recién señalábamos y hablamos, nosotros tender a un modelo territorial más compacto y no tan disperso, cuidar el equilibrio entre el ambiente natural y el ambiente construido, este tema del frente costero, los humedales, minimizar los riesgos del cambio climático, en esos términos, el frente costero, los temas hídricos, readecuar la normativa de regulación en el ordenamiento del uso del suelo en función de estos temas, de estas premisas, revertir la expansión urbana espontánea y no planificada, impedir, tratar de que la ciudad crece, que crezca mejor, en un modelo más compacto, que se densifique, que aproveche los vacíos urbanos, que aproveche los equipamientos que existen, la plaza, la escuela, el centro comercial. Garantizar el acceso a la tierra urbana y regular el mercado de uso del suelo. Acá tiene que haber políticas de acceso al suelo urbano. Porque si lo dejamos al mercado, que hoy por hoy parecería que vamos para ese lado, y bueno, al final el crecimiento urbano lo regula la especulación del suelo, lo regulan quienes tienen la tenencia del suelo y restringen el acceso al suelo urbano. Con lo cual, esto es una política y hay instrumentos de gestión urbana que permiten regular estas cuestiones. Propiciar, porque además hay que trabajar. A ver, hasta ahora estamos hablando de todos temas, si quieren, de demandas de calidad urbana, pero además la sustentabilidad de un territorio, y por el concepto que lo vamos a ver permanentemente, y tiene que ver con el título de arriba, modelo de desarrollo urbano territorial sustentable, también tiene que ver con el trabajo. Si todo esto lo hacemos, pero la gente no tiene laburo, no hay manera. Por eso necesitamos también pensar un modelo productivo. Un modelo productivo con las tecnologías apropiadas. Es decir, que no impacte negativamente el medio ambiente, que pueda generar industrias limpias, de conocimiento. Bueno, ahí está ITEC, que yo me había olvidado mencionarlo, que es de YPF, pero es una empresa que trabaja e investiga el desarrollo de energías amigables con el medio ambiente. Eso, hoy por hoy, esto se vincula con la electromovilidad, eso también es importante pensarlo del transporte urbano. Bueno, hoy por hoy ese tema está muy presente, la cuestión de energías limpias y el desarrollo de tecnologías y de conocimiento vinculado a esas cuestiones. La universidad también tiene un rol fuerte porque además tiene presencia en el territorio, muy cercano, tiene un polo tecnológico muy grande y bueno, todo el tema del conocimiento como industria, como comunidad de desarrollo, también es interesante que ustedes lo investiguen. Bueno, cuando hablamos de política de crecimiento urbano, tenemos que favorecer el complemento, es decir, los intersticios que quedaron rodeados de urbanidad, porque esos intersticios tienen buena infraestructura, no están lejos, están más cerca de las áreas centrales y tienen infraestructura. Tender a una mejor accesibilidad y movilidad sustentable, esto que hablamos recién, el tren, la electromovilidad, pensar en corredores seguros, etcétera. Fortalecer las centralidades y las subcentralidades. Y esto en Berisso, que está tan extendido, es muy importante porque no hay que pensar que únicamente Berisso
está ahí en Montevideo, en el centro. No, seguramente que hay subcentralidades por ahí incipientes, o no consolidadas, que hay que formalizar y consolidar a los efectos de que la plaza, el banco, la escuela, el club, pueda estar en el barrio y no en el centro. Con lo cual, evitamos ciertas movilidades innecesarias si yo tengo equipamientos urbanos adecuados cerca de donde yo vivo. Tiene que ver con el tema de las proximidades, la ciudad a los 15 minutos, hay una cuestión, toda una cuestión que después vamos a desarrollar, que es interesante cuando hablamos de subcentralidades. Jerarquizar el espacio público. Bueno, esto es otro tema. Y esto lo veo acá, en La Plata. El deterioro de la calidad del espacio público es notable. La falta de cuidado, la falta de, inclusive una cuestión de educación, ¿no? La falta de respeto por el espacio de todo, por una plaza, por la limpieza, los basurales, los grafitis, la toma de espacios públicos como tienda para vender chucherías. Eso uno va hoy a la Plaza San Martín y es un desastre, está ocupada. Bueno, esas cuestiones también son importantes a la hora de pensar un espacio de mayor calidad, ¿no? Eh, y en definitiva, lo último que dice ahí, garantizar el acceso a la vivienda digna. Hay que hacer política para el acceso a vivienda digna. Y seguramente acá el Estado tiene un fuerte rol. Creo que estamos terminando. Sí. Eh, Simplemente acá les dejamos algunas eh, preguntas disparadoras, consignas para reinterpretar la clase, que por ahí nos interesaría que lo discutan, lo intercambien con los docentes, ¿no? Eh, Son todos temas que barrimos durante la clase de hoy. Decimos o planteamos, analizar o analicemos los vínculos funcionales y los niveles de accesibilidad entre el área metropolitana, la región de Gran La Plata y el partido de Berizo. ¿Cuáles son esos vínculos funcionales y niveles de accesibilidad que existen entre Berizo, Gran La Plata y el área metropolitana? ¿Cuáles son los factores de crecimiento urbano que hace el área metropolitana en la región? ¿Cuáles son las similitudes que se dan y las diferencias? ¿Cuál es el impacto de los grandes proyectos estratégicos de escala regional en el área? La continuidad de la autopista, la consolidación de la columna de la vía 90, el reimpulso del puerto, que recién veíamos, el frente costero, que es un gran tema, el tren. ¿Cuál es el impacto? ¿Podemos medirlo? ¿Cuál es el rol del Estado como un ente de gestión y control en las lógicas de desarrollo urbano territorial en sus distintas escalas? Esto que mencionaba del uso del suelo, la normativa, la expansión urbana, etcétera. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de la mirada regional, que la podemos desarrollar con los docentes, cuando se analiza, planifica y gestiona un territorio determinado? La mirada regional siempre cuando analizamos un territorio determinado. ¿Qué dimensiones y relaciones hay que priorizar en esta mirada? Bueno, me parece que con esto estamos terminando, así que los dejo con los docentes y bueno, gracias por la atención.